Bueno, en estos momentos nosotros vamos a desarrollar lo que corresponde dentro del régimen llamado el leguismo o llamado también onceño de Leguía. Vamos a dar nosotros sobre el aspecto económico. ¿Cuáles son las características económicas que se va a presentar durante el leguismo? Durante el gobierno de Leguía, bueno, onceño de Leguía, o el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, es que en el aspecto económico tenemos que hablar, es lo que nosotros vamos a decir que a raíz de la Primera Guerra Mundial sabemos que el gran ganador, el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial, ¿quién es? Son los Estados Unidos de América o Norteamérica, y que por el cual eso va a producir un debilitamiento progresivo de las potencias imperialistas clásicas como Inglaterra, como Francia, la derrotada Alemania en este caso. Para ello, Estados Unidos, y si vemos el contexto, ya terminando de la Primera Guerra Mundial, va a haber políticas económicas de reconstrucción de Europa, ciertos lugares que fueron devastados, principalmente las campiñas francesas, fueron devastados por la guerra misma. Entonces, estamos hablando de planes de expansión de capitales norteamericanos para la reconstrucción de Europa, o sea, las inversiones norteamericanas privadas, en este caso, a los campos europeos. Entonces, estamos hablando que el dólar y su famosa diplomacia del dólar está prácticamente acaparando en los mercados, el mercado internacional. Esto, para el caso peruano, ¿cuál sería el efecto, ¿no? El efecto, si estamos hablando de la edad de oro, la primera edad de oro de la industria estadounidense, esto nos empuja a que el capitalismo británico, que tuvo fuerte presencia en el Perú, sus inversiones inglesas o británicas, desde la reconstrucción nacional, desde la época del primer gobierno de Cáceres, y prácticamente las inversiones inglesas prácticamente pues eran lo que predominaba en nuestra economía, ¿no? Y casi en toda la república aristocrática. Sin embargo, esto lleva a que las inversiones estadounidenses van a desplazar a las británicas en la economía peruana. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo se da esto? Y acá no lo he puesto en la pizarra, en nuestra pizarra, pero lo voy a explicar. Lo que pasa es que en 1924, se produce la cancelación del contrato Grace. Y la pregunta es, ¿se acuerdan ustedes del contrato Grace? Que hace un momento mencioné del primer gobierno de Andrés Sabino Cáceres, cuando se firmó ese famoso contrato Grace, ¿no? Y que ya hemos estudiado y que es un predominio de las inversiones británicas en la economía peruana. Acá vamos a hablar que el banco, las inversiones norteamericanas, los grandes bancos como el Banco de Nueva York, por ejemplo, van a ser los principales inversionistas y asociados en la economía peruana. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a cancelar, por lo tanto, van a cancelar el contrato Grace en 1924. Pero si las inversiones estadounidenses cancelarán la deuda externa peruana firmado el contrato Grace, ¿eso qué nos lleva? Que nuestra economía va a depender ahora de la norteamericana. Pasamos de una mano, la mano británica, pasaremos a la mano estadounidense o norteamericana. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los ferrocarriles? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los ferrocarriles? Que lo manejó la empresa inglesa Peruvian Corporation. Como pagaron la deuda externa peruana con Grace, los norteamericanos, ahora los ferrocarriles serán administrados por inversiones norteamericanas. En este caso, la Peruvian Corporation ahora son manejadas por inversiones estadounidenses. Otro punto importante del aspecto económico del onceño de Leguía, ¿cuál es? Para la aplicación del progreso material del Perú dentro de su plan denominado La Patria Nueva, ¿qué hará Augusto B. Leguía? Augusto B. Leguía va a buscar financiamiento de grandes empresas o inversiones norteamericanas. Por ejemplo, en la construcción, por ejemplo, de edificios públicos, nuevas avenidas, nuevos parques. Pero para ello, ¿qué se requiere? Política de empréstitos. ¿Qué son las políticas de empréstitos? Simplemente son préstamos que van a otorgar los bancos norteamericanos al Estado peruano. Estos empréstitos, ahora le llaman créditos, ¿esto qué va a originar?
Porque ¿esto qué va a originar? Esto va a originar la relación de deuda externa del Estado peruano frente a las inversiones norteamericanas, representado por los bancos. Es que muchos cuando hablan, pues, hablan de qué, de la economía, que sí, que el país, hablan del país. No es el país, sino estamos hablando que son las grandes compañías o los grandes bancos financieros internacionales. Ahora, ¿cuánto era por ejemplo, nuestra deuda externa? La deuda externa en 1919, cuando Leguía toma el poder. Hablaremos en cifras en dólares. Cuando ingresó Leguía, la deuda externa peruana con el banco norteamericanos, y principalmente entrará el Banco de Nueva York, será un monto de 10 millones de dólares. Así se inicia nuestra deuda con los Estados Unidos, representado por los bancos, obviamente, bancos estadounidenses. Pasaron 11 años, y nuestra deuda se infló, nuestra deuda externa se infló a un monto de unos 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares se infló nuestra deuda externa con los bancos estadounidenses. O sea, por lo tanto, estamos engarrotados, como dicen, ¿no? Como dicen los estudios, es la política del garrote, ¿no? La política del garrote, ¿qué cosa es? Te tienen aprisionado, ¿no? Te tienen así casi ahorcado. ¿Quién tiene ahorcado? Las inversiones o los capitales extranjeros. Otro punto que vamos a hablar de este aspecto económico, lo voy a relacionar con algunos aspectos culturales, pero vamos a hablar en el aspecto sociocultural. Si hablamos del aspecto sociocultural, vamos a hablar que aquí en Perú, y no solamente es en el Perú, sino hay un fenómeno cultural que se dio casi por toda Latinoamérica. Este fenómeno surge a raíz como inspiración de la Revolución Mexicana, ¿no? De 1911. Y recuerden ustedes que la Revolución Mexicana fue una revolución verde, por decirlo verde. ¿Por qué verde? Porque es agrarista, ¿no? Es una revolución agrarista, y que de una manera, pues, México logró obtener esta revolución, un gran cambio en su economía, cambios en el aspecto jurídico, ¿no? La Constitución de 1917 de Querétaro, ¿no? Donde se establecen los principales derechos económicos, sociales y culturales, etc. Y esto, pues, movimiento agrarista, esta revolución mexicana que era agrarista, estuvo fuertemente apoyado, lógicamente, por campesinos mexicanos de origen más indígena, ¿no? A nativos o aborígenes, y que por el cual esto sirvió de inspiración a intelectuales, a pensadores, artistas sobre este mundo mágico que representó los indígenas o los aborígenes de estas tierras, ¿no? Por ejemplo, en México serían por los aztecas, mayas, etc. Entonces, este fue un movimiento intelectual, artístico, literario, que se llamó el indigenismo. El indigenismo va a recorrer por toda América Latina, y en el Perú no es ajeno, justamente el Perú no es ajeno a este movimiento intelectual. Si hablamos nosotros sobre este movimiento indigenista, simplemente buscó la reivindicación del indígena, ¿no? Como un ser marginado, visto como ser inferior, ¿no? Una perspectiva virreinal, ¿no? De los indígenas. También la opresión del indígena por parte del gamonal, por parte del hacendado que le quita sus tierras. Entonces busca de una manera revalorar ese pasado indígena. Y si nosotros hablamos de ese pasado indígena, ¿quiénes son estos intelectuales? Mencionaremos algunos. Por ejemplo, en la literatura, ¿quién destacó en la literatura? Por ejemplo, destacó el caso de Pedro Zulem, un intelectual, literato, que actualmente su nombre lo lleva a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Otra es Dora Meyer, que fue colaboradora íntima de Pedro Zulem en literatura. Por ejemplo, vamos a hablar el caso de Hildebrando Castro Pozo en la sociología,
¿no? Como también podemos hablar de la sociología política en el caso de José Carlos Mariátegui, que también está dentro de esta constelación de intelectuales indigenistas. También hablamos de la arqueología, el caso de Julio Cetello, que descubrió la cultura chavín, la cultura paracas. También vamos a hablar de la historia, en el caso, por ejemplo, del etnohistoriador, ¿no? Luis E. Valcárcel, ¿no? Donde habla justamente pues la grandeza, el estudio de los incas. También hablaremos en la pintura, sabemos la pintura, en el arte, en este caso la pintura, mencionaremos el caso del gran pintor cajamarquino que pintó las cholitas, ¿no? Es José Sabogal, es otro gran pintor de esta corriente artística e intelectual que es el indigenismo. Entonces hay más para mencionar, pero podemos un poquito por el tiempo que nos aprieta, pero esto sería lo más importante del indigenismo. Sin embargo, una de las obras o leyes más impopulares de Augusto B. Leguía es esta polémica ley, la ley de conscripción vial. Esta es una de las leyes más rechazadas e impopulares del oncenio de Leguía, la ley de conscripción vial. ¿Qué consistió? Era una ley por el cual decía que todos los peruanos están obligados a trabajar gratis, sin ninguna paga, ni un sueldo, ni un vaso de agua por parte del Estado, en obligación de construir obras públicas. ¿Y quiénes son los llamados? Mayormente son indígenas, pero también gente gente común que están obligados a construir carreteras. Y esta ley exoneraba a ¿quiénes? A los hijos de extranjeros, ¿no? Que radicaban aquí en Perú. O sea que acá hablamos de una cierta discriminación. Por eso que los intelectuales indigenistas, ellos criticaron esta ley de Leguía y le llamaron la mita republicana. ¿Qué cosa es la mita? ¿Se acuerdan? Trabajo obligatorio, gratuito, del poblador común a favor del Estado en obras públicas. Por eso que fue criticado esta ley polémica de la ley de llamada conscripción vial. Ahora, también tenemos que hablar del aspecto sociocultural, que en el oncenio de Leguía también se va a celebrar el primer centenario de la independencia del Perú, o sea, los primeros 100 años, 1921. Pero en todo ese lapso de tiempo, del oncenio, Leguía, por el centenario, va a construir obras públicas. O sea, mayormente es acá en el centro, el centralismo limeño, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, las obras públicas? Por ejemplo, si hablamos en conmemoración al primer centenario, por ejemplo, la Plaza Martín es una de ellas, ¿no? La Plaza Martín tiene, por ejemplo, el Parque de la Reserva, que ahora es el Circuito Mágico del Agua. Por ejemplo, la donación en este caso del reloj por la colonia alemana en el Perú, que está ubicado en el Parque Universitario, ¿no? Es en conmemoración al primer centenario de la independencia. También, por ejemplo, el Parque Español, que está actualmente en la avenida Leguía. La avenida Leguía es una avenida que él lo creó, que ahora se llama la avenida Arequipa. Estamos entonces hablando nosotros de obras públicas que hizo el oncenio en conmemoración del primer centenario de la independencia. Sin embargo, la pregunta es, ¿de dónde surgió estas inversiones o financiamiento? Obviamente de la política de empréstitos que otorgaron los grandes bancos norteamericanos, especialmente en Nueva York. Pero a cambio de qué? De darle concesiones en actividades extractivas como minería y petróleo en el Perú a estas grandes compañías norteamericanas. Bien, jóvenes, esto sería todo por hoy sobre la segunda parte del oncenio de Augusto B. Leguía. No se olviden las recomendaciones, en este caso de tiempo de pandemia, todas las recomendaciones sanitarias, ya saben, como están en Cañete, en Lima, en Chincha, en Pisco, en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, en Cajamarca, en Loreto, lo que tú quieras, siempre guardar la distancia y evitar aglomeraciones y lavarse la mano por 20 segundos.
Mis jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Será para otra oportunidad.